Hola, bienvenidos al Mundo de Libertad. Hoy hablaremos sobre el egregor del mangiare o el egregor de los alimentos. Ese egregor, ese cuadro obsesor que impide que dejes de comer aquello que consumiste, ya sea azúcar o harinas. Bueno, en este capítulo te voy a comentar un poco de mí para que sepas quién soy, porque vamos a hablar de los alimentos con enfoque magístico por los egregores y con enfoque psicológico también. Después vamos a hablar o te voy a presentar a grandes rasgos los macronutrientes y cómo ir jugando con ellos para, para ocuparlos a favor al final, porque el alimento es, hoy por hoy, a mis casi 36 años, puedo decir que el alimento lo veo de un modo funcional, más no siempre fue así. Hasta hace un año tenía una dependencia y una conexión directa de mis emociones con lo alimentario, que he trabajado durante toda mi vida, pero ya con este trabajo espiritual mucho más consciente, eh, he logrado trascender este apego por la comida, que al final es el egregor que mantiene esa dependencia, y te quiero presentar cómo lo he hecho yo, porque si yo lo pude hacer, a ti también te va a servir. A ver, también quiero comentar que estos cambios yo te invito a que los pruebes en ti, pero si no sabes nada de nutrición y no has tenido si no te has llevado tu nutrición de un modo eficiente, es decir, que tú te veas tu nutrición, por ejemplo, para subir masa muscular y no subas masa muscular, o lleves tu nutrición para bajar de peso y no logras bajar de peso, sí o sí, esto te invito a que se lo presentes a un profesional que trabaje contigo, ya sea un nutricionista, un nutriólogo, o incluso personas que tienen un background importante en nutrición que hagan asesorías online. Bueno, te voy a hablar primero de mí, después te voy a comentar brevemente sobre los alimentos y ahí vamos a ir desarrollando el tema. Bueno, yo soy Libertad Palacios Mavestrelo, tengo casi 36 años y estoy relacionado con el deporte desde los 14. Yo siempre fui gordita, nací con sobrepeso y siempre fui gordita. Bajé de peso como a los 14. Empecé a hacer tiro con arco a nivel competitivo. Tuve medallas nacionales e internacionales. Esto te lo comento para que vayas viendo que la nutrición yo desde mis 14 ya la he intencionado y la he relacionado con el deporte, con tener rendimiento deportivo. O sea, no solo por algo estético, eso es lo que te quiero transmitir. Bueno, bajé de peso como a los 14, partí haciendo tiro con arco y después quería quedar en medicina. Al principio cuando quedé en medicina dejé tiro con arco. Antes de entrar en la carrera y en mi último año de media o de secundaria, yo ahora veo que pasé por una muerte del alma porque dejé el deporte que tanto me gustaba para entrar a medicina. Entonces, desde los 14 que me pegué una bajada, subí a los 18 años y estaba pesando 75 kilos sin entrenar nada. Después entré a medicina, me vino una depresión en la que bajé a 53 kilos, estaba sarcopénica, no estaba entrenando y ahí me di cuenta que esa vida no me gustaba, dejé medicina y después partí o retomé el deporte. Hice un poquito, bueno, entrené con un fisicoculturista, después hice CrossFit, después hice, que pasé poco tiempo por ahí, después hice halterofilia, levantamiento olímpico de pesas, en el que tuve un buen nivel a nivel regional. Y después, bueno, empecé con kinesiología y por carga académica no lograba tolerar el tonelaje o las repeticiones que se me pedía en mi planificación y en mi periodización, así que dejé el levantamiento y volví a entrenar como culturista e hice fisicoculturismo. Estuve con un entrenador a nivel internacional que hoy por hoy prepara a Olimpias, que son, el Olimpia es las Olimpiadas del fisiculturismo, o sea, ese nivel
de manejo de información, de técnica, de conocimiento. Bueno, me formé con ese entrenador 4 años y competí en culturismo 3 veces y después ya, bueno, lo dejé porque mis guías me dijeron que esa parte um, más terrenal debía terminar. Bueno, eso lo que te quiero transmitir con esto es que en el transcurso de los 14 a los 36 de estos 22 años, he pasado por cambios físicos grandes. O sea, he sido gorda, he sido flaca sarcopénica, he estado normal, he estado magra a nivel competitivo de culturismo. O sea, he pasado por todos los cuerpos. Por lo tanto, para mí es muy fácil empatizar con todos los cuerpos. Así que cuando hablo de gorda, no lo hago de un modo peyorativo, lo hago porque yo sentía eso. O sea, yo me acuerdo a mis, creo, 18, cuando ya me pegué esta aumentada de peso, porque entendía que tenía que dejar tiro con arco. A ver, yo llegué al punto de agarrarme los rollos o los pliegues cutáneos, agarrármelos así y decir, no quiero esto, ¿por qué no quiero este cuerpo? Y llorando. O sea, ese era el nivel de, de desesperación por estar en ese cuerpo que no me gustaba porque era gorda y bueno, ya sabemos que todo el alimento se relaciona con la madre. Tanto el sobrepeso, la bulimia y la anorexia son trastornos alimentarios que se relacionan con un amor de madre distorsivo, ya sea porque quieres ese amor, pero cuando tienes el amor de mamá lo rechazas, o rechazas totalmente el amor de mamá, o cada vez que te juntas con mamá necesitas más amor y más amor y más amor. Así que eso de base. Eh, He pasado por todas las inseguridades de ser gordita cuando chica, de después ser sarcopénica y porque siempre me gustaban los músculos, siempre me han gustado los cuerpos magros, o sea, yo tener un cuerpo magro. Bueno, pasé por la sarcopenia a los 21 años, pero eso era una depresión. Pasé por un cuerpo y un deporte. Ay, también para comentarte que he pasado por distintas actividades físicas. Pasé por CrossFit, que era anaeróbico y con mucho peso, y después con levantamiento olímpico, que era explosivo, con mucho peso, pocas repeticiones. Después el culturismo, donde el alimento era netamente estético, pero también cumplía una función, que era nutrir el cuerpo mientras se mantenía en hambruna. Cuando uno definía para competir, definir es cuando uno baja la grasa y pasa hambre. Y también he pasado por esa disconformidad de estar en periodo de volumen y tener que comer un poco más y sentirme gorda y no estar contenta, a pesar de que seguía lo que me decían. Bueno, todo este periodo siempre estuvo acompañado por volcar mis emociones en el alimento. Así que, I've been there. Si eres gorda, si eres flaca sarcopénica y no te gusta tu cuerpo, o si estás entrenando y aún no te gusta tu cuerpo, o si entrenas y te gusta tu cuerpo, he pasado por todas esas. Así que eh, he sido como tú. Y hoy por hoy, yo creo que este último año puedo decir que me siento contenta con mi cuerpo. No, miento. Estos últimos 6 meses puedo decir que me siento feliz con mi cuerpo, pero es porque hice un cambio en mi espíritu, hice un cambio en mi espiritualidad y ese cambio me hizo llevar mi espiritualidad a un nivel mucho más sutil. Es decir, sané todo el tema de mamá y bueno, ya la comida no la vuelco al alimento, o sea, a las emociones ni el alimento, ni ningún círculo vicioso. Y ahora con todo el conocimiento magístico que tengo, que va aumentando al igual que el conocimiento espiritual, me he dado cuenta de que tanto el tema con la comida es emocional, o sea, hay que ir a sanar el niño interior. El, el deseo de, a ver,
También ahora concientizo que esa dependencia a la comida y eso no poder dejar de pensar en la comida en estos periodos de definición era netamente por miasmas, por elementales de miedo, de no ser suficiente, miedo a la hambruna. Mis antepasados son inmigrantes, entonces los inmigrantes antes pasaban mucha hambre y ahí también está el patrón. Entonces, el tema que uno sea gordo, sea flaca, no es solo, oye, deja de comer o, oye, come un poco más. O sea, hay cuadros obsesores de por medio, hay miedos de vidas pasadas, hay dolores de niño interior. O sea, es un todo. Y yo por eso te lo quiero transmitir ahora, porque si yo hubiera sabido esto antes, bueno, uno no estaría acá compartiéndolo. Y tampoco, a ver, hubiera abordado las cosas de una forma totalmente distinta. Y eso venimos ahora, señores, en esta época de Acuario, a cambiar el paradigma. Entonces, en solo una encarnación, que esta, he cambiado muchas veces de cuerpo. Y yo siempre he sido autodidacta, he estudiado, me he dejado guiar por nutricionistas y pongo cara porque el abordaje nutricional, incluso de deportólogos, no era el apropiado, pero bueno, estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Y, y me he dejado guiar por personas, bueno, por mi entrenador de culturismo, que es muy conocido y muy respetado y sabe mucho. Y yo también, al ser autodidacta y al estudiar, por supuesto que iba a ir cambiando mi forma de ver la comida y de ver la vida con todo este camino espiritual, y eso es lo que te vengo a transmitir ahora. Bien, ahora vamos a hablar a grandes rasgos sobre los macronutrientes, porque es importante que lo conversemos, porque vamos a ir sacando ciertos mitos y dejando ciertas bases informativas, perdón. Bueno, los macronutrientes son tres. Están las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Tanto las proteínas como las grasas son esenciales. Los carbos no. ¿Ok? Están las proteínas, que están los aminoácidos esenciales y los aminoácidos ramificados, que ayudan mucho a generar entornos anabólicos, entornos de formación de músculo. A ver, yo veo la comida como herramientas de estimulación hormonal. Así que vamos a hablar harto o vamos a tocar de repente hormonas, porque la comida, de hecho, a ver, yo he hecho asesorías, o sea, hice asesorías, ya las dejé de hacer, asesorías tanto de entrenamiento online, de rehabilitación online por la kinesiología y de nutrición, de alimentación. Abordaba siempre el deporte. La nutrición siempre la hacía en conjunto con las asesorías de entrenamiento. Y el alimento, uno puede bajar de peso o bajar la grasa, la verdad, solo jugando con los timings de las comidas y las cantidades. Y eso es lo que quiero abrirte la mente ahora. Bueno, están las proteínas, que son esenciales. Si no consumimos proteínas, ocurre la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa progresiva a lo largo de los años, producto de una baja estimulación hormonal, es decir, y bajo entrenamiento de pesas, o la ausencia del entrenamiento de pesas, porque el entrenamiento de pesas genera descargas de testosterona. La testosterona nos forma músculos. Espérate, esto lo voy a hablar ahora porque puede que se me olvide. Cuando estás entrenando pesas y quieres bajar grasa, por favor no entrenes fuerza, porque la fuerza es de 6 a 1 repetición. Porque cuando se entrena fuerza, se libera mucha más testosterona que si haces 15, 20 repeticiones. Y esa testosterona, si tú estás con sobrepeso, es decir, si no se te notan las calugas, los cuadritos en el abdomen, es decir, si eres mujer, si tienes sobre 15% de grasa corporal, y las mujeres 17 y los hombres sobre 15, estás con una resistencia a la insulina, aunque no te lo arrojen los datos del
del examen de sangre, porque el cuerpo no está tolerando gestionar todo lo que comes y por eso lo acumulas en el rollito. Entonces, las personas que tienen porcentaje de grasa medio o alto, es decir, a ver, te estoy hablando de mis valores, ya no en base a lo que estudia, en base al día a día, a la experiencia también, a la práctica. Cuando se pierde, cuando se te tapan las calorías con grasa, significa que tu cuerpo ya no está tolerando o gestionando la comida que estás ingiriendo y la almacena en grasa. Entonces eso hace que tenga una resistencia a la insulina y lo que comas, tu cuerpo no va a llevar los nutrientes a los músculos, los va a llevar a los rollos o al pliegue cutáneo, porque ya lograste copar toda tu posibilidad de almacenar comida en tus músculos. Entonces cuando entrenas pesa y tienes sobrepeso, esa testosterona que libera el entrenamiento de pesa se aromatiza en estrógeno. Entonces vas al gimnasio si eres hombre y vas a entrenar pesas porque quieres bajar de peso y quieres ser fuerte, pero eso te va a generar ginecomastia eventualmente, aunque sea gradual, porque esa testosterona se aromatiza, es decir, pasa por un cambio molecular y se transforma en estradiol, que es la hormona femenina, y eso hace que se forme ginecomastia, es decir, que salgan mamas en los hombres. Así que por favor, si estás con sobrepeso, no entrenes fuerza. En el caso de las mujeres, como se tiene esta grasa extra, también hay resistencia a la insulina y esta testosterona, bueno, se transforma también en estradiol en menor cantidad porque liberamos menos testosterona. Pero este estradiol, como hay resistencia a la insulina, hay alteración en los ovarios y se forman el ovario poliquístico. Entonces, como tienes alteración hormonal por tu ovario poliquístico, que genera mayores cantidades de estradiol o de estrógeno, y tu testosterona se aromatiza por tu grasa a estrógeno, este estrógeno en la mujer cuando está exacerbado funciona como testosterona. Y ahí es cuando a las mujeres les sale vellito. ¿Ya? Eso respecto al entrenamiento. Así que por favor, si quieres bajar de peso, haz hipertrofia, juega desde las 25 a las 12 repeticiones. De verdad se pueden generar adaptaciones musculares y miotendinosas considerables. Eso en castellano es, puede formar músculo de verdad. Bueno, están las proteínas que son esenciales. Está la grasa que es esencial, porque la grasa, a ver, uno debe consumir el 10% mínimo de tu ingesta calórica en grasas saludables, porque esa grasa, yo sé que esto puede cambiar mucho el paradigma o lo que se escucha, pero confía en mí porque he pasado por todos los cuerpos, he probado todas las dietas y he logrado, al final, y he tenido resultados. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esta grasa es esencial consumirla porque te genera un buen entorno hormonal. Si no consumes la suficiente cantidad de grasa, la piel se pone resquebradiza, las uñas se rompen, el pelo se cae, uno anda mucho más cansada, anda ojerosa. Bueno, eso. Bueno, igual quiero aclararte que si me ves ojerosa es porque tenemos una nueva guagua en la familia, una gatito. Una quimera, una gatito quimera entre carey y anaranjado rayado, atigrado. Así que eso nos ha tenido con el sueño más o menos alterado. Pero bueno, cuando no consumes las grasas, el cuerpo lo siente. Uno incluso deja de estar menos atractiva para el sexo opuesto porque hay menos feromonas, hay menos hormonas. Tu cuerpo, tu menstruación se puede ver alterada porque si no tienen los nutrientes suficientes para mantener tu vida, ¿cómo vas a procrear? ¿Ya? Y están los carbohidratos que no son esenciales, no lo son. A ver, los carbohidratos se dividen en tres principalmente según el índice glicémico. Índice glicémico bajo, medio y alto. El índice glicémico es la cantidad de... A ver, comes la fruta o la avena o el pan, ya. Entonces esa avena tiene una carga glicémica X.
Y el índice glicémico es cuánto se demora este azúcar en entrar a la sangre y tener un efecto en la sangre. Y también los carbohidratos tienen un componente importante que es la fibra. La fibra es súper buena porque lo que hace es que baja el índice glicémico de los carbohidratos. Esto acá habla de, estoy hablando un poquitito y lo voy a llevar a este juego hormonal que provocan los alimentos, que a mí me encanta. Cuando uno consume un carbohidrato de rápido índice glicémico, eso significa que tú comes eso y rápidamente llega al 100% a la sangre, eso genera un pico de insulina. Y ese pico de insulina es anabólico, forma tejido. Entonces, si tus depósitos de los músculos no están llenos de glucógeno, que es la forma en la que se almacena la glucosa, se almacena tanto en hígado como en músculo. Entonces, cuando se libera este pico de insulina, la insulina le dice al cuerpo, hay que formar, hay que formar. Entonces el cuerpo que se va a músculo primero, vamos a llevar la comida al músculo y vas al músculo. Y si tienes sobrepeso o te pasas de estos valores o porcentajes de grasa corporal que te dije, tus depósitos de glucógeno no van a estar vacíos, van a estar llenos y el cuerpo dice voy al músculo primero para cazar al mamut o para cumplir funciones fisiológicas con tu cuerpo, funciones fisiológicas. Y si está lleno se va a la grasa y en la grasa se forma el rollito. Entonces cuando uno consume alimentos de índice glicémico alto y tiene sobrepeso, eso es mucho más probable que se vaya al rollo o al pliegue cutáneo. Ahí juega un factor grande e importante la fibra, que puede estar en los alimentos o incluso te puedes tomar un tecito con alulosa, que yo ocupo la alulosa porque es un endulzante que no genera disrupción intestinal y es una fibra y lo único que hace es hincharse y genera saciedad y ayuda a la microbiota y le baja el índice glicémico a la comida, al igual que la canela, pero eso lo vamos a hablar después. Y los carbohidratos también, cuando los consumes y tu cuerpo no los puede almacenar, no los puede almacenar en el músculo, se genera la resistencia a la insulina, porque el cuerpo no es sensible a la insulina. La insulina, cuando uno tiene los depósitos bajos, la insulina basta con que descargue un poquitito y ya gestiona todo este carbohidrato que comiste. O la comida en general, pero estamos hablando de los carbohidratos. Y cuando estos depósitos están altos, los depósitos de glucosa en el músculo y los depósitos de glucosa en el rollito, es decir, cuando ya tienes la grasita, el cuerpo necesita cantidades muy altas de insulina para lograr gestionar todo esto. Entonces, ahí se produce la diabetes mellitus 2, que es la que uno adquiere ya después de nacer. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque con los alimentos yo siento que debemos, por honrar este envase, ocuparla como una herramienta de bienestar. Buscar un buen entorno hormonal, tener una vida mucho más armónica. Si comemos bien, nuestro intestino está bien, nuestra serotonina se secreta bien, somos más felices. Entonces no es solo comer, no es solo soy gorda, no es solo soy flaca, sino que es todo lo que implica llevar ese cuerpo, el no merecimiento, el no amor propio, la inseguridad, todo. O sea, hasta ir a comprar ropa. Yo me acuerdo que iba a comprar ropa cuando, no sé, hasta los 22. No, igual después fue por baja de peso, o sea, porque era gorda y después porque me creció mucho la espalda. Pero eso de ir a comprar ropa y decir no, y salir angustiada porque nada te quedaba porque uno era gorda, era angustiante. Y me imagino que las personas que pasan por sarcopenia severa también. Sí. Yo cuando tuve sarcopenia me sentía súper cansada, pero me gustaba mi cuerpo más magro porque siempre fui gordita. Lo que buscamos con esto también es
al igual que tener un buen entorno hormonal, es alejarnos lo más posible de la sarcopenia, porque sobre los 30 años, como todos tienen resistencia a la insulina y poca testosterona, el cuerpo se vuelve una máquina amorfa. No tiene músculo, tiene grasa, no es eficiente y al final nos vamos esclavizando y enclaustrando y encerrando, me imagino como unas rejas en la cárcel, encarcelando en un cuerpo que no nos gusta y seguimos haciéndolo y seguimos porque es un patrón de no amor. Entonces buscamos alejarnos de la sarcopenia y buscar mayor sensibilidad a la insulina, es decir, tener más músculo para que el cuerpo necesite menos cantidades de insulina para gestionar lo que comemos, no sobrecargar nuestro páncreas, que secrete la insulina y que el sistema digestivo no se inflame y que nuestro cerebro ande bien y nuestra felicidad también. Y yo te invito siempre a consumir carbohidratos de índice glicémico bajo porque los puedes tolerar más y es lo que te va a ayudar a bajar de peso. Estas dietas de papa después de entrenar o arroz después de entrenar, eso es para alguien que tiene sus depósitos de glucógeno muscular bajo. O sea, que puede gestionar eso y que quiere formar músculo y que necesita ese pico de insulina para formar músculo porque está comiendo poca proteína, perdón, pocas calorías. Pero no todos. A ver, a mí me encanta citar a Charles Poliquin. No, ya no puedo citar, sino parafrasear a Charles Poliquin. Charles Poliquin fue un entrenador de deportistas olímpicos, de las Olimpiadas, multidisciplinario de muchos deportes y llegó a tener, creo, 124 medallistas olímpicos. Y él decía que los carbohidratos, él fue uno de los primeros que hace 25 o 30 años habló del omega 3 como suplemento esencial, cuando toda la ciencia decía que eso provocaba, ¿cómo se llama?, infartos porque era grasa. O sea, así de visionario era Charles Poliquin. Y él decía que y él también veía la nutrición de sus deportistas. Él decía que los carbohidratos había que ganárselos. Que si no se te notaban las calugas o si tenías sobre 15% de grasa en hombres y sobre 17% de grasa en mujeres, no te merecías los carbos. Y yo creo eso, porque no estás gestionando, ya hipercomiste. O sea, ¿para qué vas a seguir comiendo si tu cuerpo ya tiene los depósitos? O sea, ya te pasaste. Pero es totalmente reversible si lo abordamos desde una arista espiritual y emocional y no nos quedamos solo en el paradigma de sumar, de una comida con fruta, 3/4 del plato de no sé qué, la palma de la mano. No, eso ya obsoleto. Principio de individualidad. Eso. Bueno, hablando de este entorno hormonal que provocan los alimentos, no es lo mismo consumir la papa en la mañana, después de entrenar, antes de entrenar o antes de acostarse. Generan efectos hormonales distintos. A ver, por ejemplo, cuando uno consume las grasas en la mañana, como no hay pico de insulina, no hay descarga hormonal, o sea, no hay descarga de insulina. A ver, retrocedamos un poquito. La descarga de insulina ocurre por carbohidratos, por algunas proteínas rápidas como la whey protein, que es esta la que yo consumo, o suero de leche. Estas mezclas es suero con colágeno, con enzimas digestivas y caseína. Bueno, esta genera pico de insulina, los aminoácidos generan pico de insulina, pero las grasas no. Entonces, cuando uno consume grasas en la mañana, te mantienes con una glicemia baja, pero lo que necesitas para deambular y tener tu actividad mental activa, eficiente. Y las grasas también sirven como amortiguador, como un buffer del pico de insulina, similar a la fibra, a la lulosa que te hablaba antes. Por ejemplo, si yo como papa, que tiene una descarga hormonal de insulina grande, si yo la mezclo con palta, esa glicemia o ese carbohidrato del alimento, no sé lo que dije, creo que la papa, se va descargando gradual. Entonces genera menos pico de insulina y el cuerpo lo puede gestionar más.
Por eso es súper bueno que cuando consumas carbohidratos, consúmelos con alulosa y con canela. La canela es maravillosa para regular el índice glicémico. Sí. Bueno, y como en la mañana uno consume grasa y proteína, de la proteína siempre en todas las comidas. Eso en primera instancia, porque después vamos a ir viendo cómo ha cambiado mi alimentación a lo largo de mi camino espiritual. Em, y, y las grasas también hacen que todos los alimentos se descarguen lento. También está el tema de, a ver, un tema que quiero tocar es el tema de las frutas, que se consideran carbohidratos, pero son carbohidratos muy ricos en micro y macronutrientes. Vienen de la tierra, por lo tanto vienen con los fotones del sol, porque por fotosíntesis esa plantita creció, absorbió los fotones del sol que vienen con códigos genéticos que nos activan nuestra conexión con nuestra alma y nos ayudan a vibrar más bonito. Eso aparte es medicina, ayuda a enraizar. Bueno, siempre se ha hablado de que, a ver, el azúcar, la fruta se metaboliza en el hígado, pasa a fructosa y después a glucosa. Y siempre se ha dicho de que el comer fruta no es bueno en grandes cantidades porque genera picos de insulina altos, porque genera el hígado graso y lo que te puedo decir es, yo lo dudo, porque tiene fibra y porque tú no puedes comerte 1 kilo de naranja. O sea, vas a comer 1, 2 y si tienes mucha hambre y gula, te vas a comer 3. Pero esos son nutrientes y te van a dejar saciado e hidratado mucho tiempo. La hidratación es clave. Ahora yo me voy a hidratar. Como ya sabes, tú también te hidratas para incorporar toda la información que estamos recordándote. Esta sabiduría desde la gnosis y desde el sentir del cuerpo. Y porque hay que hidratarnos. Muchas veces también la sed se malinterpreta como hambre. Así que siempre que sientas hambre, toma líquido. Por eso también la fruta ayuda mucho a saciar, porque te da fibra, te da nutrientes, te da el ñan, 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 que estimula también la colicistoquinina, que está en el... Uy, no me acuerdo, que está en el estómago, creo, pero el cuento corto genera saciedad. Así que yo dudo que engorden. De hecho, bueno, en el culturismo se ocupa mucho el arándano, porque tiene antioxidantes, tiene bajo índice glicémico y da también nutrientes. Y el tema de la fruta también depende del índice glicémico de la fruta. Por ejemplo, la manzana tiene un índice glicémico distinto a la naranja. No, creo que son similares dependiendo de la manzana. Y tiene un índice glicémico distinto o la cantidad de carbos distinto al plátano y al mango y así. Por eso no es llegar y comer fruta. Es ¿qué fruta como? Quiero la fruta porque es rica, porque me sacia, con un fin deportivo. Y el hígado graso, señores, no es por grasa, es por carbohidratos. ¿Cómo así? Claro, porque en el hígado se metaboliza toda la comida que va desde el intestino, va a la sangre y va a la arteria ya no importa, va al hígado. Va al hígado y ahí se metaboliza y ahí el hígado empieza a dividirlo mediante la sangre a los distintos órganos almacenadores de esta comida. Y el hígado graso ya está más que comprobado que la gente tiene hígado graso porque consume carbohidratos que no logra tolerar. O sea, come carbohidratos y no hay músculo ni hígado donde seguir almacenando y lo almacenas en el rollito. Bueno, por eso los hígados, por eso los carbohidratos no son esenciales, son el único macronutriente no esencial. Bueno, esto es en primera instancia sobre los alimentos. Ahora te quiero comentar cómo fue avanzando un poco mi camino espiritual, porque eso se relaciona mucho en cómo ha cambiado mi alimentación. Bueno, llevo trabajando de lleno en meditaciones casi todos los días desde hace 2 años y medio. 2 años y medio. Pero hoy por hoy
estoy meditando en la mañana 30 minutos y en la tarde 2 horas. Eh, Ahora estoy con más amor propio, ya sané a mamá, fui a buscar esos fractales de dolor que estaban ahí dando vuelta. Yo creo que siempre quedan, pero después ya no te bloquean en la vida. Y como uno va siendo más consciente de uno, logra identificar cuando el hambre es por hambre o es porque estás triste. También comencé a escoger mis relaciones, o sea, las personas, o cuando yo siento que no me nutren emocionalmente, o sea, no me nutren energéticamente, aunque tenga mucho conocimiento, elijo alejarme, porque priorizo mi campo áurico, me priorizo a mí, a nivel ya energético. Antes era, ay, por ejemplo, una amiga que yo siento que tiene envidia, ya, pucha, igual la puedo estar y me hago la loca, bla, bla, bla. Pero ahora ya es no, o sea, mi campo es mi campo. De hecho, por eso saqué las asesorías online, porque me di cuenta que con cada asesoría online había un cordón energético que drenaba energía. Y si tienes un feedback más constante con las personas, más es la dependencia de ellos hacia ti y es más fuerte el cordón energético. Yo diferencio cordón energético de los hilos de luz. El hilo de luz es amor en virtud. El cordón energético es distorsivo, dependencia, manipulación, miedo, culpa, todo. Y lo que yo entregaba antes en mis asesorías no eran asesorías, eran acompañamientos. O sea, ayudaba en la alimentación, en el entrenamiento, en los procesos personales, en lo emocional, en lo espiritual. Y cuando ya me dijeron libertad, no pueden haber más drenaje energético porque tienes que hacer el mundo de libertad, las dejé. Y también por mí, porque tengo que reconectarme con mi chamanismo y bueno, esos son temas míos, que los vemos en otros episodios. Ha habido menos estrés. Menos estrés implicó afrontar muchos miedos, el dejar de trabajar como kinesióloga, salir de patrones familiares de producir, producir, producir y bueno, todo esto lo voy a hacer súper general porque ya lo he abordado en otros capítulos. Sobre todo, mira, andate a la lista de reproducción que dice actualizaciones. Esas son mis actualizaciones de mi camino espiritual. Ahí cuento y abordo todo esto para que vayas a chequearlos, a verlos. Entonces he andado con menos estrés. El meditar me ha ayudado mucho con eso. Mi cuerpo está más alcalino. Como tengo menos estrés y hay más amor propio. eh, a ver, cuando uno medita, deja de alimentar estos cuadros obsesores. Entonces, por eso cuando uno sale a una meditación, uno siente como que no tú, como que pudieras ver claro, como que no tuvieras ese velo. Yo antes sentía como que me pusieron estas micas de las impresiones, una mica gris, así, boom, que no veía. Y cuando meditaba, veía este cambio porque pasaba de lo muy denso a lo más bonito. Entonces cambió mucho mi abordaje hacia el alimento y, y mi cuerpo se fue haciendo más sutil porque fui dejando estos cuadros obsesores, fui bajando el tema de la dependencia al alimento, estresaba menos mi cuerpo, comencé a bajar la grasa y el cuerpo se vuelve más alcalino porque la grasa es inflamatoria, acidifica. Ya por eso el abordaje en primera instancia desde mi prisma, desde como yo he abordado todos los clientes que le he llevado a la nutrición y en mí y en lo que he estudiado y en lo que un cuerpo ácido no se puede abordar de la misma forma a un cuerpo alcalino. Yo no puedo, o sea, yo a mis clientes cuando tenían grasa, cuando tenían sobrepeso o sobre el 17% las mujeres, los hombres sobre el 15%, que al final es cuando uno nota cuando ya el cuerpo no está gestionando la comida. El cuerpo no responde de la misma forma porque está ácido y está inflamado. Entonces los abordajes nutricionales que se hacen para bajar de peso, tener cambios con un cuerpo magro o gordo, es distinto a los que uno tiene con el cuerpo, a ver, gordo o magro. ¿Se entiende? Por eso te estoy haciendo este progreso en mi camino espiritual, porque me he vuelto más sutil, he tenido cambios alimentarios, cambios en las que veo la comida,
mayor percepción de mi cuerpo y ya logro escuchar a mi cuerpo que me dice palta, limón. Le pregunto, ¿carne? No, esto sí. O sea, a eso se puede llegar. Por eso te comento esto. Porque si yo lo hice, tú también puedes. Bueno, el cuerpo está más alcalino, por lo tanto está más responsivo a los entrenamientos, estoy más clara, necesito menos comida para cumplir mi función, para entrenar. El cuerpo se vuelve una maquinita. O sea, cuando dicen que el cuerpo es el templo, sí, señores, rindes una máquina letal, funcional, pero si lo tienes cuidado, alcalino. Así responde y acoplas mejor la frecuencia. Bueno, eso, que he logrado diferenciar ya cuando la liver quiere comer algo, cuando mi cuerpo quiere comer el elemental de mi cuerpo y cuando los dos quieren algo, cuando quieren lo mismo. Eso me siento, con eso de verdad me siento súper orgullosa. Besito, besito. Me siento muy feliz porque pasé de ser gorda, pasé de tener alteraciones en mi alimentación, o sea, trastornos alimentarios. No sentirme nunca bien, o sea, a ver, seguir pautas estructuradas, me ayudaba mi amigo culturista, después a este preparador de culturismo, yo con mis conocimientos y nunca tener el cuerpo que yo quería era angustiante, porque está en cómo permití esto y eso hace que uno vaya a comer más y la culpa y eso de verdad, es súper angustiante. Pero se puede salir. Ahora quiero que hablemos del miasma del azúcar o del trigo. El trigo lo abordo principalmente al gluten. Bueno, el azúcar de mesa y lo que le echan a los postres estimulan los mismos centros, esto por ciencia, estimulan los mismos centros del córtex cerebral que la cocaína. Y estimula y tiene un efecto 7 veces más adictivo que la cocaína. Así que, ¿cómo no ser dependiente al azúcar? Es similar con el gluten, pero el gluten genera disrupción intestinal. Te genera permeabilidad intestinal, es decir, que tus células en vez de las células del intestino deberían estar así pegaditas. Eso habla de un intestino impermeable, es decir, de la caca no pasa a la sangre. Cuando el intestino está permeable es porque está inflamado, porque comiste un montón, tomaste un montón, te acidificaste. Este intestino se vuelve permeable y la caca pasa a la sangre. Esto de verdad es así. Pasa a la sangre y genera alteraciones, muchos trastornos o enfermedades autoinmunes. Bueno, y muchas enfermedades, la verdad. Depresiones, mental fog, fatiga mental. Y aparte de ser disruptor hormonal, el gluten, producto de esta permeabilidad intestinal, hace que tu intestino no secrete la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad y nuestro cuerpo sintetiza el 80% de la serotonina en el intestino, sobre todo delgado, creo, sí. Y el 10-15% en el cerebro. O sea, si tu intestino está mal, todo está mal. De hecho, hay un capítulo, bueno, ahora lo voy a nombrar de nuevo, que me di cuenta en este autoexploración, en este autodidactismo y en este despertar espiritual en el que mi cuerpo dejó de ver la comida de la misma forma. He visto que cuando uno come chatarra y se inflama, los cuadros obsesores ¡bum!, entran directamente por ahí. O sea, plexo solar, chakra sacro, quedan así. ¡Oh! Éntrenme, parasítenme. Así que por eso también el control matrixal holográfico quiere que comamos hamburguesas y pizza, descontrol y qué sé yo, y las gomitas y los dulces, porque si te genera alteración hormonal, hace que, o sea, intestinal, hace que seas más infeliz porque liberas menos hormonas de la felicidad y también te abre tu campo áurico para que te parasite la culpa, el miedo, la rabia, la envidia, el fanatismo, los males de ojo, las maldiciones, todo. La gula,
todo. La lujuria también es otro egregor. Así que hay que cuidar nuestro alimento, o sea, nuestro cuerpito y cuidar lo que ingerimos. Una de las características, acá te voy a hablar súper directo porque es importante que logres identificar las señales, las banderas amarillas y las rojas de cuando te pasaste en lo que comiste. Esto te lo hablo de mí y lo que he recibido de los feedback de los reportes semanales de los clientes. Bueno, cuando ya te pasaste en lo que comiste es cuando al día siguiente amaneces con retención de líquido. Te lo voy a llevar, no, mejor no, porque puede generar mala interpretación. Bueno, la retención de líquido puede ser por miedo, por chuta, comí mucho, no, y la culpa, y como uno siente miedo y culpa, quiere protegerse, y el cuerpo para protegerse retiene el líquido para asimilar el útero materno. Entonces, primer indicador, ver la retención de líquido. Subgrupo, ver si es por miedo o es por esta inflamación real, que de verdad comiste tanto, sobrecargaste tanto tu sistema digestivo que se inflamó. Eso liberó citoquinas proinflamatorias, interleuquinas proinflamatorias que hicieron que ¡pum! Un globo, edema sistémico. Ya, eso es súper importante. Esas son dos formas en las que te pasaste lo que comiste, pero es un indicador emocional y un indicador físico. Otro punto a considerar es la hinchazón intestinal. O sea, andas con gases o con flatulencias, con peitos, con peos. Acá se dice peos, gases. Yo le digo peditos, los peitos. Hay que ver ahí si esos peitos, ahí analizar un subgrupo, si vienen con dolor por esta proliferación bacterial o es porque has comido poco y cuando uno come poco, o sea, cuando uno lleva comiendo poco y de repente comes mucho, hay acumulación de gas intestinal, entonces uno como que se tira peitos, pero el estómago está plano y puedes hacer un vacío abdominal, o sea, no estás inflamado, pero igual te tiras peitos por este aire contenido, por no comer por mucho rato y el cuerpo de repente come. También hay que considerar estas banderas verdes, que son buenos indicadores. Por ejemplo, si comiste lo justo, lo preciso, al día siguiente, a ver, lo que hago yo hoy por hoy es, me levanto, me siento mi abdomen. Si hago depresión en mi abdomen, está blandito, distendible, indoloro. Bien. Y lo que hago después, boto y hago un vacío. Si puedo hacer un vacío, es que me porté increíble porque mi estómago no está tan distendido que le permita al diafragma ascender a voluntad. Pero eso es hoy por hoy. Pero en esta fase intermedia, un indicador de que comía bien es que tus ojos están normales, o sea, no estás hinchada, olvidaste lo que comiste, o sea, ya te levantaste y dijiste, uy, a mi cuerpo le gustó mi comida, listo, y seguiste. No estuviste ahí con el miasma de la culpa, ay, porque comí, y uno piensa en la comida, y ¿qué hace? Come. Y después, pucha, ¿por qué comí? Y come. Y después sobrecargas tu estómago y más te hincha y más, y pa. Es de verdad, es súper distorsivo. Todo lo que yo te he comentado, yo lo he sentido, de verdad. Acuérdate que he pasado por muchos cuerpos en esta encarnación. La piel, ver la piel si está armónica. ¿Te acuerdas que hablaba al principio de los picos de insulina? Esos picos de insulina sobrecargan, tus tejidos, porque a nivel, cuando uno tiene mucho azúcar o azúcar que no logra tolerar, eso es neurodegenerativo, te genera alteración, te daña los nervios. O sea, esta es una dendrita, no, ya esta es una neurona, son las dendritas, este es el axón y este es el terminal nervioso. Esta sería la cabeza, el cuerpo, y estas son las patitas que la conectan con la próxima neurona. ¿Te has dado cuenta que cuando uno piensa o quiere mover el cuerpo rápido, ¡pum!, lo mueve en un instante? Eso es gracias a que en el axón de la neurona, los axones pueden ser súper largos, pueden ser del cerebro acá o pueden ser cortitos, ¿ya? Este axón está cubierto por vainas de mielina, que es grasa. ¿Te acuerdas que la grasa es esencial? Se llaman células de Schwann, o se dice Schwann, pero es Schwann.
que son células que se enrollan y quedan así. En la neurona. Entonces el impulso nervioso es rápido porque salta. Va saltando estas células de Schwann. No es continuo. Y el azúcar lo que hace es que esta las rompe. Por eso los diabéticos tienen el tema del pie diabético, porque se dañan su pie y la descarga es tan lenta porque no tienen Schwann que no logran tener respuestas automáticas que sanen. Y se pegan en sus deditos, se los infectan y no lo sienten. Entonces el cuerpo, para evitar el deterioro neural, lleva la grasa, perdón, lleva la comida a la grasa, al pliegue cutáneo. Entonces, yo lo comento porque tenemos que ver nuestra grasa que no nos gusta, no con odio, no con disgusto, porque esa grasa lo único que quiere es proteger tus nervios. Quiere evitar que te dé Parkinson, quiere evitar que te tengan que amputar un dedito por el pie diabético, quiere evitar que tengas comportamientos erráticos por alteraciones neurales. O sea, la grasa es nuestra amiga. Lo que pasa es que nosotros no estamos siendo nuestros amigos porque estamos comiendo de más, porque no nos estamos amando. Y este pico de insulina, junto con generar este daño nervioso, genera alteraciones hormonales inflamatorias, y eso se ve en la piel, una piel con mucho poro, bien seca, poco plástica, es decir, tú la estiras, es elástica pero vuelve lento, es muy elástica pero poco plástica. Entonces, si amaneces y tu piel está armónica, está bonita, y sientes que tu cuerpo no cambió mucho en base al día anterior, lo hiciste súper bien. Y la celulitis. Si tienes celulitis, la celulitis es inflamación. Hay inflamación y el cuerpo genera tabiques fibrosos, producto de, o sea, al final para estabilizar la zona. Y esos son los que, a ver, está la grasa y forma tabiques. Entonces esto, cuando se ve desde frente, se ven esos hoyos. Y esa es la celulitis. Bueno, hay que considerar todos estos cambios, el del hinchazón, los ojos. Tienes que considerar en qué fase del ciclo menstrual estás. Porque en la primera fase del ciclo, cuando tenemos los estrógenos altos, ¡puf!, estamos fuertes, nuestro cuerpo bota mucho líquido. Cuando estamos en periodo de ovulación, aumentamos, queremos estar más atractivas para el sexo opuesto para procrear. Esto a nivel evolutivo. Entonces el cuerpo busca tener más formas, busca estar más voluminoso en la parte del busto, en la parte de un poquito del abdomen, en la parte de las pompas o del glúteo. Y en la fase final, ya la lútea, uno es una bolsa de líquido. Y entre más grasa tú tienes, más líquido retienes. Hay que considerar también cuando tienes el cortisol alto a nivel basal, es decir, estás siempre con estrés y corriendo y sacrificio. El cortisol es muy inflamatorio, es sarcopénico, o sea, no es sarcopénico, es catabólico muscular, te rompe tu músculo cuando está en estados disarmónicos, porque tener cortisol en niveles óptimos, se llama ay, se me olvidó el nombre, pero es estar en un rango de bienestar fisiológico, eso. También hay que considerar las lunas, la fase de la luna. Cuando hay luna llena retenemos líquido, cuando hay luna nueva lo liberamos. Y eso it's a fact, es un hecho. O sea, velo con el mar. ¿Cómo es la marea con luna llena? Si al final todo es fractal. O sea, estamos dentro de la tierra, dentro de madre de tierra. Como es adentro, es afuera. O sea, si algo actúa en mí, si yo estoy en superficie, como el mar, y mueve el mar, la luna, también va a mover mis aguas internas y mis emociones. Entonces es muy normal que en la luna llena uno tenga más líquido retenido y esté con las emociones más a borbotones, teniendo menor capacidad de gestión emocional. Otro factor a considerar cuando lo hiciste bien es que tu cuerpo no está ácido. Una forma de ver que está ácido, por ejemplo, es en las heces. A ver, si tienes diarrea, te pasaste heavy. Que yo he pasado por tener diarrea por comer, mucho.
Por ejemplo, si sientes que tu caquita es ácida, ya te hiperpasaste. Otra cosa que también me he dado cuenta que cuando uno está ácido ayuda muchísimo, bueno, hidratarse y consumir electrolitos o magnesio, porque esos son buffers, son amortiguadores de la acidez. Y cuando uno está ácido y consume magnesio o los electrolitos, uno tiende a tirarse eructos, porque es al final este ácido que se neutraliza con la base y genera un producto, que es un gas. Yo también, por ejemplo, cuando tomo electrolitos y estoy por estados de ayuno muy largo, también siento que me salen un poquitito, por ejemplo, 1 o 2 eructos. Y es porque, por ejemplo, estoy haciendo mucho, no estoy comiendo, o sea, porque estoy en ayuna y llevo, no sé, 16 horas y me pongo a hacer cosas y aún no he consumido aminoácidos. Que esto también el cuerpo te baja la acidez de la mañana, del ayuno prolongado. Entonces yo siento, por ejemplo, cuando digo, chuta, se me olvidó tomar el amino porque hice mucho, me tomo el amino con mis electrolitos y ahí se salen 1 o 2 eructos. Digo, ah, ya, como que me pasé en el timing de tomar mi aminoácido con mi electrolito en ayuna. Porque yo hago cardio en ayuna o hago el aseo en ayuna hoy por hoy para bajar la grasa, porque mi cuerpo está súper alcalino, que puedo lograr eso. Que eso es lo que te quiero mostrar. Así que sigamos. Bueno, ¿te acuerdas que hablábamos sobre estas banderas rojas de cuando te pasabas en lo que habías comido y una de esas banderas era que te quedaba y pegaba con la comida y con la comida, la comida, la culpa, comida, comida, comida? Bueno, si no lo puedes olvidar, es por culpa, a ver, miasma de culpa, por miasma en tu sistema digestivo porque lo inflamaste, o por poco amor propio, o sea, tu niño interior está herido. Sea cual sea el caso, que estés parasitado, que estés con esa dependencia similar a la cocaína, que estés con, bueno, alimentos como el trigo o la carne vienen con parásitos, ¿ya? Entonces también pueden ser parásitos físicos o energéticos. En esos casos, cuando tienes esa dependencia brutal a la comida y a los carbos, ser full keto ayuda un montón. Yo he pasado por periodos en los que, por ejemplo, he comido mucho refito, he comido mucho carbo constantemente y ya pierdo esa sensibilidad. Y eso lo vivía por planificación en el culturismo. Porque tú bajas de peso, compites, pues subes de peso para formar músculo, pero igual te tapas un poco en grasa. Entonces cuando uno ya se tapa en grasa, bueno, a mi entrenador le gustaba pasarme más de esa sensibilidad. Yo eso lo veo después de años. Han pasado 3 años en los que ya, 2, 3 años en las que ya estoy llevándome sola. Bueno, en esos periodos donde perdía la sensibilidad y seguía comiendo, me quedaba pegada con la comida, con la comida, con la comida. Y se me está activando el chakra garganta. Así que, liberando. Pero en esos periodos, estar full keto me ha servido un montón porque, a ver, sacas esa dependencia de a poco fisiológica por el azúcar y a nivel digestivo por esta colecistoquinina que genera saciedad, uno termina comiendo menos en volumen. Aparentemente los primeros días pueden haber más calorías, pero son despreciables, comerás 200 calorías extra, pero las ganancias que tienes a nivel emocional y a nivel fisiológico son colosales. Consumir alimentos después de una ventana de ayuno gradual el ayuno, chicos. Es súper positivo. Yo no aconsejo más de 12 horas de ayuno. Después ya yo creo que es como un nivel cuando tú ya estás habituado a la keto. Pero es fácil tener 12 horas de ayuno. Por ejemplo, la última comida a las 9. Si te da hambre en la noche, canela con alulosa porque te regula la glicemia, es decir, de verdad te va a quitar el hambre. Y después desayunar a las 9 o a las 8. Y así lo vas alargando, hazlo gradual. Todo es gradual. No hay en 3 días tienes que estar en un ayuno de 20.000 horas. No. O sea, va a depender de tu cuerpo, de la cantidad de gramos de carbohidrato que logras gestionar, de tu emoción, si peleaste con alguien o no. Y en ayuno consumir aminoácidos con electrolitos. Electrolitos porque es buffer
de la acidosis que se provoca per se por estar muchas horas de ayuno, que es baja. De verdad yo te hablo de acidosis, pero es baja, es despreciable a nivel cuantitativo versus el comer azúcar, ¿ya? Y los aminoácidos te dan este pico de leucina, que es similar al de insulina, pero este pico de leucina que tienen los aminoácidos, cuando por dosis consumes 2,8 o más gramos de leucina por toma, por ingesta, te genera un pico de leucina que es anabólico, o sea, hace que formes músculo, que lo que vayas a comer después o la grasa que se va liberando en el ayuno por la lipasa hormona sensible, eso se libera como azúcar también, se transforma en azúcar y la puedes llevar al músculo. O sea, puedes nutrir tus músculos con tu misma grasa, en serio. También este ayuno prolongado ayuda a generar una descarga del sistema digestivo, por lo tanto baja los miasmas, baja los cuadros obsesores que te van bajando la frecuencia y que te van haciendo sentir peor y que vuelques toda tu emoción a la comida. Y también consumir magnesio porque es este buffer acidificador. La espirulina, sobre todo, bueno, uno porque son fotones, dos porque las algas desinflaman y tres porque la espirulina ayuda a eliminar metales pesados. ¿Y te acuerdas que yo te decía que la grasa te ayudaba a protegerte de esta comida extra? Bueno, junto con todas las comidas procesadas vienen metales pesados. Y el cuerpo, como quiere evitar que el metal pesado se te aloje en el cerebro y te genere demencia, ¿dónde acumula los metales pesados? En la grasa. Por eso yo he visto en mí que es fundamental para seguir bajando la grasa es consumir espirulina, porque la espirulina va captando todos esos metales pesados y los excreta, porque el cuerpo no va a querer liberar esa grasa que tiene metales pesados si se van a ir al cerebro. O sea, el cuerpo quiere cuidarte. Así que siempre consumir algo quelante. Quelante es que saca metales pesados. Y la espirulina a mí me ha gustado un montón. También, bueno, el agua solarizada, ya sabes, agüita solarizada que ayuda a imprimir los fotones del sol, a estar más alcalino, a estar más desinflamado y a tener un buen entorno hormonal. Y el grounding. Grounding es estar descalza sobre el piso. Porque ya científicamente comprobado que hay descarga de electrones. Nos desoxidamos. Porque vas liberando los electrones que generan estos radicales libres, los liberas a la Tierra. Así que hace que estés menos ácido, que formes menos disruptores hormonales y menos alteraciones biológicas al final. Bueno, ¿cómo comenzamos todo este cambio? Esto es súper importante, es una sugerencia. Sugerencia. Esto lo hago desde mis 22 años como deportista, como autodidacta, como estudiante, como practicante, como todo. O sea, todo lo que te dije. O sea, y después de llevar 10 años casi de asesoría o acompañamiento online, en entrenamiento de nutrición, y en deportes como el cheerleading, el powerlifting, el levantamiento de pesas, que los anoté, el pádel, bueno, la actividad física como el gimnasio, con enfoque estético como fisicoculturista, pero no para competir, en deportes de lucha, o sea, todos esos deportes he visto como en mis clientes. Entonces, siento que puedo hablar con propiedad. Sí, no es la ley, pero al menos es una forma distinta de hacerlo, que es la gracia del mundo de libertad. Y esto, pregúntale a tu médico, a tu nutricionista o a tu nutriólogo y estudia. Lo que te diga la gente, lo que yo te digo y te llama la atención, estudia. Lo que te diga la persona de bata blanca, estúdialo. Por favor, no creas nada a ciegas. O sea, porque el cuerpo es tuyo. O sea, a ver, como te acuerdas de Charles Poliquin, el que te hablaba de que los carbos había que ganárselo y del omega 3. Cuando Charles Poliquin habló del omega 3 y que era esencial, se le trató, se le demonizó y se dijo que era
casi que estaba atentando contra la salud. Fue en el periodo en el que se decía que la yema de huevo provocaba infarto. Ya se sabe que la yema de huevo es fundamental en el ácido fólico y un montón de cosas. Lo mismo con el omega 3. Entonces, abrámonos a la mente en este nuevo era de Acuario, donde ya el paradigma anterior está obsoleto. Y el cuerpo es tuyo, o sea, al final lo que tú metes a tu cuerpo tiene que ser en base a tu libre albedrío. O sea, no más de, es que mi mamá me dijo, es que el Estado me dijo que me inoculara tal cosa, es que no, es que el doctor me dijo esto, pero yo creo en el doctor porque por algo es doctor. Ya, o sea, please. Pensamiento crítico. Cuando hablo de pensamiento crítico es desde la ciencia, desde el proceso de hipótesis, de desarrollo y de pensamiento crítico de una situación en base a la experiencia aprendida y experiencia encarnada, ¿ya? Entonces, paso a paso, la keto siempre gradual y todo, a ver, sí o sí se va a relacionar directamente con cuánta dependencia al azúcar o al trigo tienes y con cuánta resistencia a la insulina, con cuánto pliegue cutáneo tienes. También si tuviste trastorno alimentario antes, por ejemplo, si estás gordita y tienes un trastorno alimentario, la keto tiene que ser súper gradual. O sea, yo me acuerdo con mi última clienta que le tuve que hacer una keto en 8 meses. O sea, en transicionar teniendo mucho ojo en no caer en en sus trastorno alimentario. Y claro, bueno, después, como hay tanto miedo al keto, no se lograron las ganancias de keto. Pero, o sea, a lo que voy que si te tienes que tomar 8 meses para gradualmente bajar el azúcar y no morir en el intento, hazlo, nadie te apura. También, bueno, tener semanas de estabilización. Por ejemplo, bajas, cambias un poquito la alimentación, te mantienes unas 2, 3 semanas, luego vuelves a hacer otro cambio. Esto al principio porque tiene que haber un cambio en la cantidad enzimática o el tipo de enzimas que estás teniendo y tu relación con la comida. Sí. Cuando yo, las primeras competencias de culturismo, me acuerdo que saqué el salmón porque era grasa, saqué la palta porque era grasa, en base a lo que me decía mi entrenador. Y, y después cuando comía en estos refeed un sushi, me venía una distensión gástrica, pero es que yo no tenía hormonas para secretar, o sea, para degradar la comida. Y era heavy, o sea, era heavy. Bueno, he pasado por todo. También se relaciona, también dentro de esta keto gradual tienes que ver cómo está la relación con tu mamá, el amor propio y siempre, siempre, siempre llévalo con cardio. Liso, cardio liso, este cardio donde tú caminas al 60%. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a bajar la grasa, junto con todos estos metales pesados, también hay, bueno, químicos que se acumulan en el, en la grasa y cuando esa grasa, el rollo se libera, todo ese compuesto, todos esos componentes salen a la sangre y el cuerpo, allí, a ver, y son como moneditas, no son como asteriscos que salen, ¡pum! Los asteriscos salen de la grasa a la sangre y estos asteriscos rompen por dentro el lumen venoso o capilar. El lumen es la parte de adentro del capilar por donde va la sangre. Entonces, estos metales pesados, estos disruptores hormonales, todos los químicos que nuestro cuerpo encapsula en la grasa, se liberan al torrente sanguíneo y rompen la parte interna. ¿Ya? Entonces, es importante que hagas cardio porque el cardio va a ayudar a que todo esto, incluso también parte de las cadenas de carbohidratos que están en la grasa, se liberan y todo esto genera micro rupturas, micro desgarros. Entonces, el cardio lo que hace es que recluta o saca varios de estos asteriscos y los lleva al músculo para cumplir la función. Cuando uno consume muchos carbohidratos y tiene resistencia a la insulina, es súper normal ver albúmina enlazada a este carbohidrato.
porque el carbohidrato, ¿te acuerdas que es dañino solo? Entonces el cuerpo lo encapsula, lo asocia a una albúmina, que es una proteína sanguínea. Y todo esto, todos estos asteriscos más la proteína, van generando rupturas en el lumen capilar. Y ahí viene el LDL, el que dicen que es malo, que no es malo el LDL. El LDL tiene una función reparadora. ¿Quiere libertad? Sí. Entonces, todo este carbohidrato extra, estos químicos, van generando daño en microrupturas, y el LDL viene y lo tapa, pero tapa para evitar hemorragias y para evitar cambio entre el intersticio y al final entre un segmento y el otro, porque el capilar es una línea a ver, es una monocapa celular, o sea, es una sola célula que separa dos sistemas. Entonces el LDL evita que haya filtración de un plano a otro, evita que haya micro hemorragias. Entonces el LDL es bueno, señores. Cuando uno empieza a bajar la grasa y uno incluso cuando hace cambios alimentarios, cuando aparece el LDL alto, no es malo, no es que la keto te está haciendo mal, sino que hay que sumar cardio para que toda esta albúmina asociada a carbohidratos se vaya al músculo y deje de romper el lumen capilar. Porque imagínate si tú haces tu keto y no haces cardio, todo eso se libera al torrente sanguíneo y queda ahí rompiendo. Y queda ahí el metal pesado y los químicos. Entonces, cardio y espirulina, caballitos de batalla, forever. Sí. Y bueno, eso sí, que cardio y LDL, para que desmitifiquemos el LDL, ¿ya? El LDL lo único que está diciendo que estás liberando desde tu grasa, o que no desde la grasa, sino que el LDL está diciendo que está ocurriendo daño del lumen capilar y hay que hacerse cargo. Pero el tema es que los doctores no lo dicen. Hay las pesas, tienes que hacer pesas, porque las pesas te dan la sensibilidad a la insulina, hacen que te llevan toda la comida al músculo, aumentan los receptores de membrana celular en el músculo, que hace que entre más carbohidrato, que son los GLUT4, son receptores de glucosa tipo 4, que esos, entre más glucosa comes y entrenas, más receptores tienes y más carbohidratos logras gestionar. Por eso uno, entre más músculo tiene, más comida puede comer. Y acuérdate también que a nivel hepático se almacena glucosa. Ya. Ahora, ¿cómo lo hago o lo hacía con mis clientes? Primero, bajar los carbohidratos gradual, casi al 100%, excepto en el entorno de entrenamiento, que casi siempre es después del entrenamiento, que pongo un poquito de carbo de índice glicémico medio, junto con una proteína. Ahí se va directo y no se necesita ese pico de insulina o esa papa o ese arroz blanco para generar este efecto anabólico, este efecto formador de músculo. Les digo que consuman frutos secos. Si es que les da ansiedad, consuman frutos secos, porque tampoco vas a comer infinitos frutos secos. O sea, va a llegar un punto de saciedad, y si la primera ingesta comes mucho, te aseguro que al día siguiente o a los 2 o 3 días no vas a querer. Entonces ya te cambia a nivel mental y emocional el hecho que comas algo, que puedas comer algo, pero que no sea dulce, porque no te genera tanto disfrute. Entonces dejas de asociar el comer harto con disfrute. Consumir 2 gramos de omega 3 al día. Idealmente, 1 gramo en la mañana y 1 gramo antes de acostarse. Pero lo que ya está viendo la ciencia es que el mejor instante en el cual hay que consumir omega 3 es en la noche. Lo que pasa es que yo separo 1 gramo y 1 gramo, porque 2 gramos de golpe de verdad es potente. Y te aconsejo que consumas omega 3 de krill, porque no tiene metales pesados y genera menos reflujo. Casi no genera reflujo. Si entrena, con mis clientes, como todos los clientes entrenan, siempre llevé la cantidad de proteínas desde un 1.8 a 2 gramos por kilo de peso corporal. Si venía un cliente con mucha grasa,
lo hacía a 1.8 porque mucho de ese peso es grasa, pero tampoco bajaba tanto los gramos por kilo porque genera saciedad la proteína y eso es súper bueno. También genera estos picos de insulina que nos ayuda a formar músculo o a llevar comida a los músculos. También genera termogénesis, es decir, que si tú comes, por ejemplo, 100 calorías de pollo, tu cuerpo va a liberar más calor, o sea, más calorías en forma de calor, que si consumieras esas mismas calorías en una papa o incluso en un boniato, que es este camote. Y aminoácidos esenciales porque este pico de insulina y los esenciales nos entregan los aminoácidos esenciales para formar músculo, que son 8 y en infantes creo que son 10, 9, 10. Bueno, eso. Por eso yo de hecho siempre consumo electrolitos con 10 gramos de aminoácidos esenciales en mi cardio de la mañana y eso mismo en mi entrenamiento de pesas y lo extiendo hasta el cardio post-entreno que hago. Y así lo hago con mis clientes también. Bueno, cardio de ayunas para adaptación gradual, pero el cardio en ayunas no HIIT, porque te aumenta el cortisol a un nivel estúpido y te baja el glucógeno y no te baja la grasa. O sea, es una vía indirecta para bajar la grasa. Lo mejor es hacer un cardio liso, es decir, suave, un 60% en ayunas. Que un cardio liso sería, por ejemplo, que vas caminando y puedes hablar un poco, pero tienes que tomar aire para poder seguir hablando, porque igual es un poco exigente, pero puedes hablar igual. O sea, así se escucharía alguien haciendo cardio liso. Cardio post entrenamiento de pesas, que también lo hago liso. Sí, ya no soy una creyente del HIIT. A no ser, por ejemplo, que sea CrossFit por algo entretenido, que sea un HIIT de pesas. Porque HIIT de cardio lo único que hace es subirte el cortisol, uno se hincha, se siente más gorda, las emociones se te van a pique, más miasma, cuadro obsesor, comida. Y entrenamiento 4 veces a la semana, que casi siempre son en mis clientes 4 o 3 de pesa, dependiendo de lo que logra gestionar, porque tienen su deporte base. Ahí sugiero cardios en ayuna, los que pueden, y siempre cardio post-entreno. La gracia del cardio... Y esto, por favor, cree en mí. Cuando vayas a entrenar, entrena pesas. Da la vida entrenando pesas. Estimula la mayor cantidad de fibras musculares, estimula la mayor cantidad de hormonas sintetizadoras, dependiendo de tu cuerpo claramente. Acuérdate lo que hablamos de la testosterona. Y después vas a hacer cardio. Porque vas a liberar catecolaminas o adrenalinas en tu entrenamiento de pesas y eso es lipolítica. Eso hace que la grasa se libere del rollo. Entonces, cuando la grasa se libera del rollo, están dando en la sangre. Y si tú te vas a hacer cardio suave, adivina qué ocupas en ese cardio. Las calorías del rollo que liberaste. Si tú no haces cardio post-entreno, todo ese rollo que liberaste se vuelve a depositar. ¿Se entiende? Y no cardio antes y después pesa. No cardio antes, después pesa, cardio después. Porque necesitas toda la comida y todo el empuje y todas las catecolaminas liberarlas en tus pesas. Confía en mí. De verdad el cuerpo te va a cambiar. Y lo otro que es súper importante, pastelero a tus pasteles. O sea, no vayas a recibir comentarios ni sugerencias de alguien que no, o sea, sobre alimentación o sobre entrenamiento, si es que no tiene un cuerpo que demuestre aquello. Es como, yo siempre digo, es como ir a un doctor que fuma, o ir a un cardiorrespiratorio que fuma, o ir a una nutricionista gorda. No se puede, no se puede. ¿Cómo le vas a decir a alguien que tiene que morderse la boca o morderse la lengua para no comer si es que la persona es gorda? No hay empatía, no se ha encarnado el miedo, el afrontar culpas y todo el tema. ¿Mm? Y eso, ¿y cómo lo hago conmigo ahora? Bueno, cuando tengo, a ver, hoy por hoy estoy keto y tengo estos refeeds. Los refeeds es cuando en una comida metes más calorías y estos refeeds son controlados, son organizados, son puestos en la agenda de modo estratégico. Hay veces que es post-entreno y hay veces que es, por ejemplo,
en un aniversario o porque vamos a celebrar algo y como esos refits. Y esos refits son pizza. O sea, no es pizza, a ver, es como, a ver, son unos bollitos que es masa, o ya, a ver, te lo voy a simplificar. Lo que yo he notado que a mi intestino y a mi cuerpo le gusta son estos pseudo como pizzas, pero hechas en el momento. Nada importado de estas cosas rápidas que las traen de no sé dónde, de los países lejanos. No, porque eso tiene mucho químico. De verdad, a nivel intestinal modifico un poco, pero a nivel energético, a nivel de miasma, es heavy, es potente. Entonces, cuando, bueno, tengo estos periodos estructurados donde salvo y amanezco más pegada y todo y mi cuerpo reacciona bien. Pero lo que te vengo a presentar ahora es un protocolo que yo he probado en mí. Y si he probado en mí, significa que he pasado por estas banderas que te pasaste, cuando me pasé. Entonces ahora te voy a comentar qué hago cuando yo me pasaba en las ingestas que comía. Ejemplo, o sushi. Y hoy comía demasiado sushi, amanecía al día siguiente con, por ejemplo, mi guatita un poco hinchada, con mucho peito, con desgano, ¿se entiende? Notaba mi cuerpo con retención de líquido. Entonces esto es lo que yo hacía cuando me quedaba pegada con los carbos. 3 de 3 me ha funcionado, 3 de 3. O sea, it works. Lo que te voy a comentar ahora es lo que hacía cuando me pasaba y después ya podía seguir perfecta. O sea, me desbandaba y después volvía a la senda del bien, por decirlo así. Entonces, mi cuerpo 2 o 3 días con keto en desinflamación. A ver, esto es cuando ya estaba keto adaptada, ¿ya? Esto es súper importante. Es ya ahora con mi cuerpo, con mi espiritualidad hoy por hoy. A lo que puedes acceder y mucho más, obviamente, si uno sigue. Entonces, con esos 3 días de desinflamación, le agregaba las 4 sesiones de entrenamiento de pesas que hago a la semana, porque no hago más, porque a nivel energético no podía hacer los trabajos energéticos, por eso bajé el entrenamiento de pesas. Y hago mis 6 cardios a la semana, o sea, los 6 cardios en ayuna, que ahora es aseo, es hacer el aseo en ayuna. Pero como mi cuerpo está tan alcalino, tengo el colesterol tan bajo porque tengo menos estrés, el cuerpo de verdad es una máquina. Y bajo grasa haciendo el aseo y no sé, 3 horas en la mañana. Y siempre con mi cardio post-entreno. 33 minutos, sí. Y paseando a las niñas en la noche, que es un paseo muy suave. También los suplementos que por hoy estoy consumiendo son esta prote, que tiene enzimas digestivas, que es un game changer, porque cuando uno consume, y probióticos, también consumo probióticos, pero cuando uno consume enzimas digestivas, eso desinflama. Es que cuando tú consumes enzimas digestivas con la comida, te ayuda a degradar la comida. Y cuando la consumes en ayuna, te ayuda a desinflamar. Y otra cosa que consumo con mis refeeds, que tengo 1 o 2 veces a la semana, es este suplemento. Es una mezcla se llama Adapt Vital Gluco, que es una mezcla de hongos. Tiene hongo maitake, chaga, cola de pavo y canela en polvo. ¿Viste? Esto consumo 2 cápsulas antes de comer cualquier refeed. Me tomo una agüita de hierba de diente de león, que es digestiva. Y aparte me echo una cucharadita de café de orégano. Si tienes gotitas de orégano, te tiras la gotita y listo. Pero lo que hago yo es, ya, media hora antes que llegue el pedido, porque no vamos a restaurantes, porque no el tema energético, acá en casa, y acá en el nidito, regaloneando. 30 minutos antes que llegue, yo me hago mi diente de león, me tomo mis 2 cápsulas de gluco por ejemplo, cuando entrené. No, por ejemplo, cuando no entreno pierna o no entreno ese día y es, por ejemplo, un aniversario o una celebración, consumo 3 para asegurarme la sensibilidad a la insulina. Y me tomo mi diente de león, mis 3 cápsulas y me pongo un poco del té en la boca. Esto es clave para que no se te quede el orégano. Y me tiro el orégano y me lo trago. ¿Por qué? Esto te sensibiliza. Al igual que el picolinato de cromo, puedes consumir 50 miligramos de picolinato de cromo o hasta 100 y vaya a estar al otro lado. Picolinato de cromo, no picolinato de tricromo, no.
picolinato de cromo, o canela, o alulosa. Y el orégano lo que hace es que ayuda, aparte de desinflamar el intestino, ayuda a que se secrete bilis, entonces ayuda a degradar mejor las grasas. Y eso estoy consumiendo mis probióticos y quiero aclarar que no estoy con SARMs, porque muchos dicen que son naturales y estar con SARMs. Los SARMs son péptidos que se inyectan que generan efectos como los anabólicos, pero que no estoy con anabólicos, no, o sea, solo con eso. Y que generan un efecto fisiológico similar, pero sin el tema androgénico, que es como un péptido conocido es no sé cómo se llama, pero el que ha salido, que le pinchan a los que tienen obesidad mórbida y bajan de peso. Que los SARMs están en todas partes. O sea, todo lo que yo te estoy contando es netamente con trabajo hormonal mediante el alimento, trabajo de entrenamiento, bueno, de estudio y estos suplementos. Nada más. Y estoy feliz hoy por hoy, a mi cuerpo le gusta mi cuerpo, me siento atractiva, me gusto yo más, eso hace que yo magnetice más cosas, el poder magístico aumenta mucho. Em, y, y quería hacer este video porque, a ver, que mi experiencia y el haber vivido en un cuerpo que no me gustaba por décadas y lograr este balance ahora y lograr no tener apego con la comida cuando soy de una familia de inmigrantes, soy descendiente de inmigrantes, eh, tuve una relación distorsiva con mi mamá cuando era chica, me hicieron bullying cuando chica porque era gorda, o sea, me acuerdo una vez que llevé una maqueta al colegio, tenía, no sé, 8 o 7 años y un compañero me rompió mi maqueta por yo ser gorda. O sea, eso es lo que yo he vivido, señores. O sea, igual que todos, pero se puede lograr. Y hoy por hoy, con todo esto que te he comentado, y con esto que tomo, porque sí lo tomo, mi cuerpo cada vez que tengo estos refits se aprieta, estoy entrenando menos que cuando, o sea, siempre entrené 6 veces a la semana, pesas. Después bajé a 5 y ahora estoy en 4 veces 3. Y ahora los entrenamientos no son desde el no pain, no gain, el sufrir, el buah, sino que la justa medida que necesita mi cuerpo para estimularse. Y así el entrenamiento también se volvió menos dañino a nivel inconsciente. Y aparte el claro conocimiento con el elemental de mi cuerpo, así pum, pum, pum. Por ejemplo, a ver, el elemental del cuerpo es esa energía, esa conciencia que encarna en tu cuerpo junto con tu alma, pero es el mismo en todas tus encarnaciones físicas. Y hay veces, por ejemplo, lo que hago ahora es, digo, hoy tengo hambre. ¿Cuerpo quieres comer? No, ya. Tengo hambre. ¿Cuerpo quieres comer? No, ya, pero igual nos vamos a tomar una prote. Porque lo que sí me preocupa mucho de las proteínas, pero ya, si mi cuerpo no quiere proteína, me olvido de llegar a los 120 gramos de prote al día. O a los 2 gramos por kilo de peso corporal. Me olvido de eso. Y he mantenido la fuerza, me veo más pequeña porque uno bajó la grasa, pero también porque el músculo no está con carbo, o sea, este músculo no tiene carbo, no está depletado, no tiene sarcoplasma ahí. Cuando uno come carbo, el carbohidrato, 1 gramo de carbohidrato absorbe 3 gramos de agua y por eso los músculos se ven grandes y uno se siente más poderoso después que come carbo, pero es aparente. Y bueno, he llegado al punto de que abro, por ejemplo, el refri y le digo a mi cuerpo, a ver, palta, no. Huevo, no. Carne, sí. Carne, sí. Carne, sí. Porque acuérdate que la carne cumple la función de densificarnos y enraizarnos. O sea, hoy día yo les pedí a mis guías, y de verdad quiero grabar este video ahora. Por favor, asístanme. Y me vi comiendo carne. Me vi comiendo, no carne, me vi comiendo huevo. Pero es proteína. Yo normalmente consumo la whey como proteína. Y camarones. Pero ya no. Tampoco mi cuerpo ya no tolera mucho. Pero eso es otro tema. O sea, porque ya no tiene ganas de. O sea, como que ya se alimenta cada vez de prana.
cada vez más. Porque, por ejemplo, estos días que medito 3 horas todos los días, en media hora y 1 hora y media o 2 horas, em, el cuerpo va queriendo menos comida, me tolera menos comida, así que no me obligo a comer, pero rindo con las cargas de mi entrenamiento que están planificadas y periodizadas. eh, Mis uñas, o sea, a ver si se escucha. Mis uñas están duras, o sea, toda mujer sabe que cuando está desnutrida o está haciendo dieta, el pelo se cae, ¿cachai? Esta caída. Las uñas están quebradizas, la piel está así mal, baja el líbido, la digestión es lenta, yo ando con todo súper, súper bien. Y una forma súper clave y rápida de ver cómo está la nutrición es ver las uñas, si están quebradizas o no. Y yo las tengo pintadas, pero esto es gel, no es acrílico ni nada. Y están súper duras, o sea, no se me rompen. Lo que quiere decir que mi cuerpo está bien, está en balance. Sí, debe estar cada vez más pránico, qué locura. Bueno, otra cosa que quiero aclarar que puse ahí asterisco ojo, es ojo con los ayunos largos como un daño al cuerpo por falta de amor, ¿ya? O sea, evita eso, ponte el parche en telería para evitar estresar a tu cuerpo y toma electrolitos, consume aminoácidos, de verdad, eso hace que el cuerpo se adapte mejor a los ayunos cada vez más largos y eso, y escuchar el cuerpo. Y siempre llama a los guías, o sea, a ver, yo partí esto diciéndole a los guías, por favor, quítenme sí, ¿cómo decía? Quítenme las ganas por comer. ¿Cachai? O sea, yo lo decía corto, pero me refería a quítenme las ganas por comer por emociones, ¿cachai? O sea, que mi cuerpo quiera comer porque quiere comer, no porque la libertad quiere comer. Y así empezó a bajar mucho el tema de este apego por la comida, el disociarme y el ver, a ver, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo, también ayuda. El pedir ayuda a la llamada. Pedir asistencia en tu llamatrina, que te armonicen, que armonicen tus emociones al final. Descarga Madre Tierra, pídele que ella se lleve todo dolor, todo lo malo. Llama a Saint Germain, a Lady Portia, a Kuan Yin, que son jerarquías del rayo violeta, que es transmutador, que ayuda a perdonar, liberar karma, perdonar y a transmutar. O sea, la grasa se transmuta a la sangre. Sí. Y si estás viendo un nutricionista ahora, te propongo que le des un chance a esto y dile que quieres probar la keto. Y ojo, te lo de ella, ¿no? Magnesio, electrolitos, espirulina, aminoácidos. Y de verdad vas a andar bien si lo haces con conciencia y te dejas guiar. Y sacas y evitas tú hacer cambios. Por ejemplo, lo que veía mucho en las asesorías es, no es que ya estoy bien, es que ahora estoy comiendo, es que no tengo hambre, es que estoy instintiva o no sé qué, es otro. A ver, si estás con sobrepeso, no hagas alimentación instintiva porque de verdad te va a ir a la punta del cerro. Te lo digo por experiencia propia y por lo que he visto con mis clientes. Sigue la alimentación instintiva cuando tu cuerpo esté alcalino, cuando ya no tengas un pliegue grande de grasa, o sea, cuando ya puedas ver las líneas en tu abdomen. No significa pliegues, pero identifica estructuras anatómicas. Ahí uno puede llevar la alimentación instintiva porque tu cuerpo está alcalino y tú no tienes tanto cuadro obsesor y no está tu niño interior alegando y tu ego diciéndote que anda a comer para no subir, para no bajar de peso porque quieres mantener, porque el ego se quiere mantener gordo o grande para sentirse seguro. Por favor, no hagas dieta instintiva si tienes sobrepeso. ¿Ya? Y pide si te estás dejando ya que hagan el cambio gradual a la keto. Si lo haces bien, si logras estar adaptada y lo haces bien, en primera instancia y no tienes trastornos alimentarios basales, puedes estarse adaptado en un mes, 3 semanas, un mes.
Dependiendo, a ver, si eres deportista, 3 semanas. Si no, un poquito más, pero de verdad, de verdad, dale un chance. Busca también medicinas o terapeutas integrales que te ayuden a ver el tema emocional. Eh, Toma y pídele al Deva de la moringa, del diente de león, que se lleven todo el odio, toda rabia, que te descarguen tu hígado, que te permitan metabolizar bien. Al Deva de la lavanda, toma lavanda para que te calme, te armonice, o de manzanilla o caléndula, esas te bajan un poquito el cortisol y te dan bienestar, eso baja la acidez. Y súmale entreno de pesas. O sea, no peso corporal, bien, está bien, pero pesas, carga externa, porque eso te va a dar salud y es el cuerpo que vinimos a encarnar. O sea, a nivel espiritual ya no está el paradigma del yogi que medita 10 horas, que es sarcopénico, que es chupado, un hombre de 100, no sé, pero de 1,70 m que pesa 50 kilos. O sea, eso es paradigma obsoleto. Si estás en, a no ser que hayas encarnado en Oriente, pero si no encarnaste en Oriente es por algo, es porque elegiste encarnar en esta fisicalidad. O sea, paradigma del oriental o del Veda o del hindú sarcopénico está obsoleto. O sea, encarna tu cuerpo, estamos en Occidente, ocúpalo. Estamos acá para fusionar la espiritualidad con la parte terrenal. Si quisiéramos estar conectados arriba todo el rato, hubiéramos encarnado en el Tíbet o en Oriente. ¿Ya? O sea, como digo yo, pastelero tus pasteles. Ahora venimos a encarnar, a no ser que hayas nacido en Oriente, venimos a encarnar ambos mundos. Otra cosa, falso, falso, falso que con keto se pierde músculo. Falso, falso, falso que con keto no puedes entrenar fuerte. Es cierto que si sacas carbo y partes con keto, vas a tener al principio una bajada en tu rendimiento deportivo. Pero si no eres deportista, ¿qué importa? ¿Se entiende? O sea, no. Sí. Y hazte limpiezas de miasma y meditación. Pídele a la jerarquía del rayo violeta, a la orden Santa Esmeralda, a la orden Santa Matista, a la jerarquía o a la orden Zafiro, que es azul, del rayo azul, que te limpien, que te purifiquen, que corten cualquier cuadro obsesor y esto, y así es como yo te aconsejo que pidas. Que pidas a toda tu jerarquía cósmica o a todos los seres de luz y llama a todos los que yo digo que llames, y en otros capítulos también, pide que te saquen cualquier bloqueo que te impida recibir las bondades del universo o alcanzar aquello que quieres alcanzar. Hay que pedir desbloqueos, más que pedir cosas. Pide el desbloqueo que impide que esas cosas lleguen. Y otro suplemento también que dicen que es bueno es para el índice glicémico, es la berberina, pero yo nunca he consumido berberina, así que no te lo puedo aconsejar. Pero se aconseja eso. Y los beneficios de la keto es que ando con más energía, sin brain fog, o sea, como sin niebla mental, ando con menos dolor después de entrenar, puedo entrenar bien, me siento más cómoda, ando con menos hambre, ando más alcalina, logro estados de meditativos mucho más largos y mucho más profundos. Y también la keto es una ventana para mejorar la relación con la comida. O sea, si tuviste algún trastorno alimentario, sí o sí te aconsejo que hagas keto gradual y guiado por un profesional. Pero a notar la diferencia porque la ansiedad baja a cero. Después de consumir ese puñado de frutos secos, u otra cosa que también decía Charles Poliquin que yo hago, Charles Poliquin decía que cuando los deportistas estaban con mucha ansiedad por comida, él les prescribía una cucharada, él decía sopera de crema de leche con glutamina, porque la glutamina ayuda también a un buen entorno hormonal. Y, perdón, intestinal. La glutamina hace que la impermeabilidad intestinal se revierta a la permeabilidad. Y lo que hago yo es que
Esto hago yo. Tengo una cremita que ocupo solo yo y cuando ando con ansiedad o tengo hambre y no alcanzo a comer o, por ejemplo, vengo a meditar, eh, me tomo una prote y tomo la crema y ¡pum! Le pego un apretoncito. Porque es mía, yo nomás la babeo. O en una cucharada de té. Eso hago. Charles Poliquin decía una cucharada sopera, pero yo hago una de té. Acuérdate que es la de café, la de té y la sopera. Es una ventana súper buena también la keto para mejorar la relación con la comida. O sea, si la fusionas con terapia emocional del niño interior y con limpieza de miasmas, te aseguro que vas a alcanzar todo lo que yo te digo y a medida que más lo hagas, más medites, más te alcalinices, todo en su justa medida, obviamente sin obsesiones, porque eso es otro cuadro obsesor, la obsesión. Vas a andar re bien. Vas a andar con... yo ahora ando con ganas de ir a entrenar. En un momento iba por disciplina y no con mucha motivación. Pero ahora disfruto mis entrenos. Descanso un poquito más, tengo efectos fisiológicos, me siento mejor conmigo, me gusto más, tengo más magnetismo. Y con la keto al principio es normal tener dolor de cabeza porque baja la glucosa. Ahí es súper bueno agua con canela. Canela y alulosa, game changer para todo. Te da hambre, agua con alulosa. Cuando yo me estaba preparando para mis competencias de fisicoculturismo, me levantaba en la madrugada muerta de hambre. Porque no la abordaba como ahora. Y lo que hacía, agua con canela y alulosa y dormía increíble porque la canela regula la glicemia, el nivel de glucosa en sangre. Y cuando da hambre es cuando la glicemia baja. Entonces, si regulas, va a andar re bien sin calorías. Entonces, esta baja de glucosa genera dolor de cabeza. Lo que puedes hacer con el dolor de cabeza es consumir whey, que es maravilloso, es la prote, aminoácidos con electrolitos. Si dan mareos, que es poco frecuente, no, igual es frecuente porque al principio con estos cambios ortostáticos, por ejemplo, estás abajo y ¡pum! Te levantas y ¡hoy me mareé un poco! Porque como hay menos sangre, perdón, hay menos volemia, es decir, hay menos volumen sanguíneo porque hay menos carbohidratos que absorben el agua, hay menos presión sanguínea basal. Entonces estos cambios ortostáticos pueden generar como, uy, me mareé, pero nada de caerte al piso, o sea, no. A veces también se forma un aliento cetónico que dura los primeros 3 días, que es este aliento como ácido. Y eso se soluciona con electrolitos y aminoácidos. Como, ¿te acuerdas que te decía que en el ayuno yo consumía eso y me ayuda a mantenerme alcalina en el ayuno? Es lo mismo, de verdad es lo mismo. Y los cambios que puedes tener son los similares a los del embarazo. A las embarazadas cuando les da asco es porque les bajó la glicemia. Las embarazadas cuando les da asco tienen que comer. Sí. Y como tú quieres bajar de peso, cuando te dé asco, tómate una prote, que se te va a ir todo el músculo, a formar músculo, a que esté rocosito y que la piel esté tensa. Y bueno, la crema y la canela con el glucosa. Otra cosa que hacía al principio que ya no hago, o sea, en esta transición, lo que hacía era consumía una cuchara de té o sea, con crema y le echaba 2 mitades encima de nueces. Y eso me lo comía y era delicioso. Me quitaba el hambre, me bajaba la ansiedad y quedaba lista por mucho tiempo. Resumiendo, depende del individuo, de la infancia que tuvo, la relación que tuvo con su madre y que tiene actualmente con su madre. También de dependencias emocionales y el entorno en el cual vives. La solución keto te va a ayudar muchísimo, sobre todo si hay dependencias con el alimento o incluso dependencias emocionales. Este protocolo Bye Bye del egregor del mangiare siento que es una herramienta súper útil porque sí o sí nos va a permitir liberarnos de la dependencia a todos estos cuadros obsesores y la dependencia fisiológica a comer al final. Tienes que conocer mucho tu cuerpo y saber cómo se siente tu cuerpo estando bien y cómo se siente tu cuerpo estando mal.
o cómo tú percibes a tu cuerpo. También ver, bueno, los efectos fisiológicos que tienes que resumiendo, todo el tema alimentario depende del individuo. El tema keto te va a ayudar muchísimo si es que quieres dejar la adicción por la comida, si es que quieres bajar la ansiedad por comer y si quieres mejorar tu relación incluso con mamá, porque cuando uno trabaja la comida también trabaja la relación con mamá. Este protocolo Bye Bye que te mencioné del egregor del Mangiare es una herramienta súper útil, pero si la llevas con conciencia, no con excesos. Así que si sientes que objetivamente no vas a poder llevarlo bien, toma una asesoría con alguien que sea una autoridad en el rubro, o que tú veas que sabe comer y que tú sabes que sabe entrenar y que al final encarna y ha vivido lo que te dice que tengas que hacer. Pastelera tus pasteles. Y también para confiar en la persona. Sí o sí tienes que conocer tu cuerpo y qué siente tu cuerpo cuando le das cosas sanas, cuando le das agua, cuando no le das agua, cuando le das cosas malas, cuando no le das cuando le das cosas neutras. También sí o sí tienes que sumar entrenamiento de pesas a tu día a día, porque vinimos a encarnar en la materia, o sea, vinimos a expresarnos mediante la fisicalidad. Y qué mejor forma de tener un cuerpo que te guste, que te sientas empoderado y que te ayude toda tu vida, te acompañe toda tu vida a hacer lo que quieras, y no quedes postrado en un cuerpo cuando seas viejo. La sarcopenia ahí es fundamental. Haz los protocolos de cardio que te sugiero, haz el cardio un poquito en ayuna o haz el cardio después del entrenamiento. Acuérdate que no solo tiene que ver con el rollo, sino con todo lo que se libera desde el adipocito, desde la célula grasa hacia el torrente sanguíneo. Los metales pesados, los químicos, los carbohidratos en albúmina que van rompiendo el interior del lumen. Y pesas, porque un cuerpo sano es un cuerpo empoderado, un cuerpo feliz y te permite empoderar tu ser. Y deseo verte por todas de mi mundo, el mundo de libertad. Recuerda, disfruta del viaje, disfruta de tu cuerpo, ámalo, hónralo con tu alimento. Lo agradecerás cuando vuelvas a las estrellas. ¡Chao, chao!